Hola, hola, sí, vale. Bueno, vamos a continuar con Griego 2. Hemos estado viendo el tiempo auristo y hemos empezado justamente por ese tema. La razón es que creo que es importante entender este tiempo, por lo menos de forma general, y conocer un tanto más de esto. El manual que les estoy presentando es de mi autoría, entonces vamos a ir viendo algunos datos y algunos detalles, ¿no? Esta es la clase número 3 de Griego 2, ¿no? Todavía estamos con el tema de auristo, auristo número 3, como aquí bien indico. En ese sentido, hay una falacia, habíamos comentado hace un tiempo ya, de que el auristo a veces se ve como un tiempo en el pasado de tipo puntual. Y esta es una falacia eh, de tipo gramatical e histórica. Lo dice tanto Daniel Wallace como también otros gramáticos griegos. En ese sentido, Wallace hace la siguiente ilustración. El tiempo auristó como una fotografía de un evento, mientras que el tiempo imperfecto y presente son como una película. Describe la acción como se desarrolla, el tiempo auristo solamente presenta el evento como algo que ocurrió. Daniel Wallace da este ejemplo. Si tomamos una foto de un estudiante que estudia para un examen, podemos poner la foto en el tablero con las palabras José fulano estudió para el examen. La foto y la oración van a informar a todo el mundo solamente una sola cosa, que José fulano estudió para el examen. Y en la foto José está sentado con su texto de griego abierto, pero sería imposible deducir por la oración que él abrió su texto de griego solamente en el punto del tiempo en el que tomamos la foto. Con solo la foto y la oración no se puede averiguar durante cuánto tiempo tuvo José abierto su texto de griego para estudiar, obviamente. La información no dice nada. Si él estudió 4 horas seguidas, acción durativa. Si él estudió 8 horas seguidas con un descanso de 20 minutos, acción iterativa. Es imposible, dice el autor, decir con el auristo en griego cuánto tiempo duró la acción. El tiempo auristo no presenta la acción como ocurrida en un punto de tiempo, acción pasada puntual, porque no dice nada acerca de la duración del evento, sino que el evento ocurrió. Entonces, con este ejemplo, Daniel Wallace, justamente yo he sacado esto del texto de él, acá en pie de página muestro esto, Daniel Wallace y Daniel Stephanie, gramática griega, sintaxis del Nuevo Testamento, Biblioteca Teológica Vida, de la página 408. Él da este ejemplo, me parece perfecto, porque él muestra o él da la idea de que el tiempo auristo no es una acción en el pasado de tipo puntual, ¿sí? Esto tiene que ver más con el aspecto. El tiempo auristo tiene que ver más con el aspecto que con el tiempo mismo. Y de ahí la importancia de que uno pueda estudiar un tanto más el tiempo auristo. Y no solo el tiempo auristo, en el tiempo presente puede ocurrir lo propio, pero especialmente el tiempo auristo creo que es el tiempo que más dificultades puede presentar a la hora de interpretar el texto o el verbo en este caso, ¿sí? Así que por esta la insistencia de poder tener quizá griego 2, pero de modo que podamos explicar a detalle, o quizás no tan a detalle, pero podamos entender o tratar de entender este tiempo que es uno de los más difíciles, al igual que el modo de participio, ¿no? En este sentido, he hecho una tabla que eh, lo he hecho con el programa Bíblico Logos. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen y si no, bueno, pueden averiguar. Es una tabla que obviamente se busca en ese software bíblico cuántos tiempos, perdón, cuántas veces ocurre, digamos, un determinado tiempo con un modo determinado. Por ejemplo, en este cuadro, en este paradigma, el tiempo presente con el modo indicativo ocurre en 5.552 veces. ¿Sí? El tiempo presente. Pero auristo, el tiempo auristo con el modo indicativo ocurre 5.993 veces. Vale decir que ocurre más veces
que el presente. Y ahí la importancia. El tiempo auristo ocurre más veces, no solo en el modo indicativo, sino en todos los modos, suma 11.952 veces. Y esto es importante porque es el verbo que más veces aparece en el Nuevo Testamento. Y ahí la importancia de poder entender de una mejor manera este verbo. En cambio, el presente ocurre en todos los modos 11.637 veces. Claro, no dista mucho la variación, ¿verdad? Pero notan que es mucho más significativo en este sentido poder estudiar de esta manera. Eh, por ejemplo, el participio en presente ocurre 3.692 veces, en el auristo 2.289, el optativo 23 y en el auristo 47 veces. Nuevamente, esta tabla la hice a través del programa bíblico Logos, ¿verdad? Entonces ahí puedes tú poner cuántas veces ocurre el modo indicativo en tiempo presente y él te va a decir 5.522 veces, ¿no? Y así se hace, uno por uno vas haciendo esta tabla y te va mostrando, por ejemplo, en modo indicativo tiempo imperfecto, cuántas veces ocurre. 1.693 veces. Por ejemplo, el infinitivo en el futuro solo aparece 5 veces. Y como te puedes dar cuenta, en imperfecto no existe más que en el modo indicativo. En los demás modos no existen eh, imperfectos, ¿no? Solamente en el indicativo. Lo propio en el futuro, en subjuntivo imperativo no existe en el futuro, ¿no? Y el pluscuamperfecto es el tiempo que quizá menos veces ocurre en el Nuevo Testamento, 88 veces en todo el Nuevo Testamento, desde Mateo 1:1 hasta Apocalipsis 22. O sea, esto hace un recorrido completo, o sea, es una tabla que realmente ha sido probada a través de algoritmos que uno puede confiar plenamente, ¿no? Entonces, es importante. Obviamente aquí se puede ampliar, como voy a mostrar más adelante, hemos ampliado, no solamente tomando como parámetro estas dos cualidades del verbo, ¿no? Que es el modo y el tiempo, sino que también tiene que ver la voz. ¿Con qué voz estás trabajando? En este paradigma, como muy bien les he explicado, vamos a borrar estas gráficas de acá porque nos van a interferir. En este paradigma se pudo observar que el tiempo que más veces aparece en el Nuevo Testamento justamente es el auristo, ¿no? Y es que es así, el tiempo auristo ocurre muchas veces y esto también lo hemos sacado de Logos. Y miren cómo puede la frecuencia de verbos a eh, a nivel gráfico, ¿no? Entonces ahí vamos a mirar aquello. Es importante nuevamente recordar, si vale el término, que una cualidad del verbo es el tiempo, ¿no? El tiempo es el momento lineal en el que transcurre una determinada acción, desde el pasado, pasando por el pasado, valga la redundancia, el presente y hasta el futuro. Podemos quizá graficarlo de esta manera, pasado, presente y futuro. Sin embargo, aunque es un momento lineal, sin embargo, dentro del tiempo existe lo que se llama aspecto. Quizá un ejemplo claro puede darnos la idea por ejemplo, de este verbo, que en español ocurre, ¿no? Es distinto decir yo jugaba, ¿sí? A yo jugué. Ambos son pasados. Yo jugaba es pasado. En español se llama pretérito, ¿verdad? Y yo jugué también es pasado, ¿sí? Ambos son pasados. O sea, en cuestión de tiempo, ambos están acá. Sin embargo, en cuestión de aspecto, ambos cambian. Ambos tienen una interpretación distinta. Y eso es lo que ocurre en el tiempo eh, auristo, justamente al momento de interpretar el texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo jugaba.
da la idea del pasado, pero tipo continuo, de un aspecto continuo. Yo jugué da la idea del pasado, pero de un aspecto quizá un tanto más puntual y específico. En griego esto puede ocurrir constantemente, especialmente en el tiempo aoristo. Ambos verbos pueden ocurrir, incluso hay verbos, como vamos a ver más adelante, que aunque están en tiempo aoristo, parecen más presentes, ¿sí? Sin embargo, el autor enfatiza este tiempo porque quiere dar a conocer quizá algún detalle distinto. Por ello, como les decía, el aspecto es importante. Muchas veces el aspecto puede ser lineal, puntual, momentáneo, instantáneo, indefinido, durativo, iterativo, progresivo. Bueno, acá estamos un tanto resfriados. Entonces, puede ser que eh, el aspecto nos muestre o nos dé una interpretación un tanto distinta. Por ejemplo, ¿cómo se desarrolla la acción? ¿Es iterativa? ¿Es momentánea? ¿Es puntual? ¿Es progresiva? ¿Es indefinida? ¿Es lineal? ¿Es continua? Etcétera. ¿Con qué características se desarrolla dicha acción del verbo y el tiempo? ¿En qué modo se presenta esa acción? La forma en que se desarrolla justamente ese verbo. Y aquí entramos quizá al tema más interesante, ¿no? Y controversial también. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como intérpretes hemos abusado del tiempo aoristo en cuanto a su interpretación como tal. Hemos agarrado una parte nada más del tiempo aoristo y la hemos aplicado a todos los verbos. ¿Por qué me incluyo en esto? Porque así se hizo o así es como que hemos aplicado. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos el tiempo verbal aoristo, nos damos cuenta y uno se da cuenta que no siempre el tiempo aoristo es una acción puntual en el pasado. Por eso es que el autor, Daniel Wallace, llama el abuso al verbo griego en tiempo aoristo. Así que he querido agarrar esa idea y poder plasmarla en este manual, ¿verdad? Pero no solo es Wallace, sino hay varios gramáticos griegos que usan esta palabra, el abuso al tiempo aoristo. Así que no es propio de Daniel Wallace, son varios. Y tampoco es mío, ¿no? Estoy agarrando esto para poder enseñar. Es importante notar que el tiempo aoristo no siempre tiene esta connotación puntual, acabada, ocurrido una sola vez y para siempre, sino que más bien la centralidad está en el aspecto del verbo. Y quiero que escuchen lo que Wallace dice de forma literal, que yo lo he tomado de él, que aquí está en el pie de página, de la página número 409. Dice lo siguiente: el problema, dice, es que muchos estudiantes hasta hoy, repito eso, interpretan el auristo como un punto de tiempo o como una acción que ocurre una sola vez y para siempre. El error es argumentar que si el auristo puede ser usado para expresar una acción momentánea en el pasado, entonces siempre tiene este aspecto momentáneo. Pero tal uso es solamente un solo uso y no tiene nada que ver con el verdadero aspecto del tiempo auristo. En realidad, el auristo en sí mismo no dice nada acerca de su duración, de la duración de una acción, sino solamente que el evento ocurrió y nada más. Y entonces, tener o tomar el auristo como una acción en el pasado tipo puntual cae en una falacia exegética y gramatical. Otro autor, Frank Snack, dice que los gramáticos cuidadosos dejan claro que el auristo no es puntual, pertenece a la forma de presentación del escritor y no necesariamente a la acción en sí. Algunos gramáticos en realidad tergiversan, perdón, el asunto, sosteniendo que
al menos en el modo indicativo, el auristo tiene que ver con una acción que en sí mismo es puntual, acabar. Y bueno, es una cita que también he tomado y lo puedes ver en, en el libro de Wallace. Esta parte de Frankenstein está en el internet. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Porque al final uno puede solamente quizá dar una teoría, pero no un ejemplo. Es el más común de los ejemplos, el texto de Romanos 1, el verbo presentéis. Este texto en griego, como ustedes saben, en griego uno les ha enseñado a usar método colores, los verbos en rojo, los sustantivos en azul, las conjunciones en verde. Y los artículos no se pintan, ¿verdad? Ahora, el verbo parasticé es el verbo presentéis, ¿ya? Presentéis. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Recuerden, el texto sabemos de memoria. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El verbo en que vamos a enfatizar es parasticé. Aunque este verbo es subordinado, el principal es paracaló. Sin embargo, nos da una buena idea del abuso del tiempo auristo. Así que, hermanos, os ruego, os suplico, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pregunta, ¿este verbo en qué tiempo está y cuál es su aspecto? Vamos a ver acá. La morfología del verbo para caló, que es el verbo principal, y para sistese, que es el verbo presentéis, dice la raíz, caleo, el modo indicativo es el verbo principal, ¿sí? Y el aspecto es continuo, presente continuo del verbo principal. Y miren, el verbo parastise es un verbo en voz activa, aoristo. Miren, la voz es activa. El tiempo es aoristo y es un aoristo continuo progresivo. No es puntual que ocurra una sola vez y para siempre. Presentar, poner junto, estar de pie, establecer, ponerse en pie, mantenerse firme. Os ruego que presentéis vuestro eh, cuerpo en sacrificio vivo. Ahora, si fuera presentar una sola vez y para siempre en el pasado, entonces que, la idea sería, la idea sería que el creyente presente una sola vez y para siempre su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Quiere decir que ya no lo haces más. Y esto no es verdad. Debes presentar continuamente, ¿verdad? Tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto es una acción continua, ¿notas? Y además es una acción continua y constante. Entonces, decir que el tiempo ahorita es una acción en el pasado de tipo puntual que ocurre una vez y para siempre es una falacia, tanto exegética como también gramatical. Este ejemplo lo da también Daniel Wallace, ¿no? Que lo he puesto también en pie de página. Y en el manual les explico, digamos, de una forma tal vez un tanto más detallada por qué es una falacia, ¿no? Pero también les pongo la diagramación. Presentéis ustedes, dice, por lo tanto, hermanos, ¿no? Por lo tanto, hermanos, dice el apóstol Pablo, yo, como si estuviese él gritando, porque la palabra hermanos, el sustantivo, está en vocativo, quiere decir que él está haciendo un énfasis bastante fuerte al hecho de que quiere llamar la atención de los hermanos en Roma. Hermanos, por lo tanto, hermanos, yo estoy suplicando a ustedes
¿no? Por las misericordias de Dios, que esa palabra vemos en el texto de Reina Valera 60, es un texto, una palabra tácita, vale decir que no está en el original. Pero como es una oración subordinada, vamos a añadir esta palabra por norma gramatical. Que ustedes presentéis el cuerpo de ustedes, valga la redundancia, que esté, que esté viviendo en sacrificio santo, agradable a Dios. El verbo presentéis es un tiempo auristo y no es un tiempo que una acción, no es un tiempo que es una acción en el pasado de tipo puntual, es una acción continua. Notas que al momento de interpretar tiene bastante repercusión interpretar esto de una forma correcta. Entonces, ese es el punto en el tiempo auristo, ¿sí? Y ese es el abuso que muchos han hecho a lo largo quizá del tiempo, porque han agarrado un tiempo, un verbo auristo y no lo han trabajado. Algo interesante que uno puede hacer es agarrar todos los tiempos auristos que hay en el Nuevo Testamento, los 11.900 tantos, y clasificarlos. ¿Qué tipo de tiempo auristo es? En el aspecto, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, dentro del auristo existe lo que se llama los aspectos o las formas del auristo, por ejemplo, en cuanto a auristo constativo. Uso específico del verbo griego en tiempo auristo, voz activa para todos los modos. El primero que vamos a ver se llama auristo constativo. Este verbo griego es uno de los más usados en todos los modos, o sea, en modo indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, participo e infinitivo. También se llama auristo global, auristo complexivo o auristo puntual, ¿sí? Pero la idea no es la misma. La acción de este auristo se describe como un todo, sin prestar, perdón, atención al desarrollo interno de la acción. Por ello se puede decir que el auristo constativo no se centra en el inicio ni en el final de la acción, sino en toda la acción. Vale decir, el auristo constativo, que es la primera de las cualidades del tiempo auristo que debemos aprender, son varias, son como 7, 8. eh, es este, el auristo constativo. La idea es que el auristo constativo, el aspecto que tiene, es más un aspecto que ocurrió y ya, no le interesa el inicio ni el fin, no le interesan los detalles. Por eso Daniel Wallace dice que el auristo constativo abarca una multitud de acciones. La naturaleza del evento puede ser iterativa, durativa o momentánea. Pues va a depender, ¿verdad? Pero dichas características no dependen de que esté el verbo en auristo, de que esté el verbo en auristo. Entonces, bueno, acá hay que, el verbo en auristo, punto aparte, este solo coloca el énfasis en el hecho del evento, no en su naturaleza, dice Daniel Wallace. En los ejemplos siguientes se puede ver el uso del auristo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, constativo, ¿no? Juan 1:21 dice, y le preguntaron, es un tiempo auristo, pero es un tiempo auristo con aspecto constativo, ¿ya? Entonces es el trabajo que uno puede hacer y que todavía no he visto que lo hayan hecho, no, tal vez en inglés sí, pero tampoco he visto mucho, clasificar así de esta manera, ¿no? Y le preguntaron, ¿qué tipo de auristo es? En modo indicativo, voz activo, auristo, tercera persona plural, auristo constativo, el aspecto, ¿no? Auristo constativo. Le preguntaron, no sabemos qué, no le preguntaron, ¿no? La idea es que le preguntaron, no sabemos qué le preguntaron,
no sabemos en qué tono le preguntaron, cómo le preguntaron, etcétera. Pero la idea es que le preguntaron, ¿no? Acá explico eso justamente. No le interesan los detalles intrínsecos del verbo, sino la idea del todo, lo general, ¿verdad? Que le preguntaron y ya, eso es lo que le interesa. ¿Y cómo se diagrama? De esta manera. Y ellos preguntaron a él. ¿Qué le preguntaron? ¿Cómo? Le preguntaron con qué tono, cuál fue la motivación en su corazón para preguntar. Eso no dice este aspecto, este tiempo verbal auristo constativo. No dice, solo dice, le preguntaron. Vaya a saber qué le preguntaron, coloquialmente hablando. Lo propio podemos ver en Juan capítulo 4 versículo 20. Los padres de nosotros adoraron en el monte este. El verbo auristo da la idea que adoraron, no da la idea de que es una acción en el pasado de tiempo puntual, ¿sí? Solamente. Por eso es que este verbo es importante. Esta es la diagramación, ¿no? Entonces, este auristo es un auristo constativo. Acá doy la explicación. Dice que dicho verbo tiene un aspecto del auristo constativo. La razón tiene que ver con el hecho de que los padres adoraron, sin importar cuánto tiempo adoraron, cómo adoraron, en qué circunstancias adoraron. No olviden que este texto todavía falta hacer la revisión. Así que estamos en eso. ¿Cómo adoraron? ¿Cuánto tiempo adoraron? Am, ¿En qué circunstancias adoraron? ¿Y cada qué tiempo adoraron, no? Entonces esto es importante a la hora de mirar justamente este aspecto del verbo, ¿sí? Y aquí obviamente en el manual les pongo otra oración para que ustedes puedan diagramar o practicar la diagramación del tiempo visto en modo, o mejor dicho, en aspecto constativo. Hay otra cualidad que es el verbo griego en tiempo listo, pero ingresivo. ¿Vieron? Este del constativo. Ahora vamos a ver el ingresivo, ¿sí? El ingresivo, como su nombre indica, este verbo es también llamado auristo de inicio o de comienzo. Vale decir que enfatiza el inicio de la acción. Por ejemplo, estoy enfermo o a la entrada a un estado, ¿no? Entonces, este tiempo o este verbo auristo ingresivo, la idea es justamente el inicio muchas veces de una acción o el comienzo de una acción. Tiene algunas cualidades, dice Daniel Wallace. Este uso del tiempo auristo se limita por lo general a dos clases de verbos, con verbos estativos, estáticos, que indican un estado, en los cuales el énfasis está en entrar a un estado, ¿no? Por ejemplo, estoy enfermo, me estoy enfermando, ¿no? Estoy, no sé, durmiendo. Con verbos que denotan actividad, especialmente con contextos donde la acción introducida como un nuevo detalle en el discurso. La fuerza del auristo ingresivo puede traducirse añadiendo empiezo a ser, ¿no? Llego a ser, o empezó, perdón, a ser, llegó a ser. Podemos ver un ejemplo en el auristo ingresivo.
que justamente vemos en Mateo 9:27. Pasando Jesús de allí, le empezaron a seguir dos ciegos. Iniciaron a seguirle dos ciegos. Aquí no nos dice el autor por qué, ¿no? ¿Para qué o cómo? ¿Cuál fue la razón? Simplemente lo que le interesa al autor es que iniciaron siguiéndole dos ciegos. Ese es el auristo ingresivo. Iniciaron a seguirle. Está entrando la acción. ¿Notan? El constativo era algo general, el todo. El ingresivo es que está entrando, iniciando, comenzando la acción. Va a disculpar, a ver, sigamos entonces. Am, lo que les iba explicando, este verbo ingresivo no muestra el aspecto durativo del verbo. Vale decir, si estos dos ciegos iniciaron a seguirle toda su vida, o sea, le siguieron toda su vida hasta la muerte, o si siguieron por puro interés de su poder en cuanto a su sanidad, o cuál fue la motivación para que estos dos ciegos puedan seguir a Jesús. Es que a este tiempo verbal, al auristo ingresivo, no le interesa eso. Lo que le interesa es que le siguieron o iniciaron siguiéndole o siguiéndolo. Aquí podemos ver la diagramación y dos ciegos empezaron a seguir a Jesús. Bueno, aquí pongo otro ejemplo también. Pongo otro ejemplo que es bastante interesante también. Y bueno, voy explicando, ¿no? Y existe un tercer auristo, que es el de culminación. Este auristo de culminación tiene que ver más con el hecho justamente de entender que es un auristo, como su nombre indica, de culminación, de finalización, ¿no? Auristo consumado o llamado también por los gramáticos auristo de conclusión, lo que les decía. Vale decir que finaliza o culmina una acción o un estado. Daniel Wallace define de la siguiente manera: este tipo de auristo de culminación se usa mucho para enfatizar la cesación de una acción o un estado. Ciertos verbos por naturaleza léxica prácticamente exigen este uso. Por ejemplo, él murió. Habitualmente no va a tener la idea de ingreso. El contexto también ayuda a su identificación a veces. El contexto puede establecer que un acto ya está en progreso y el auristo solo lleva la acción a su conclusión. Él murió, finalizó. Este se parece a un aspecto de la acción puntual, ¿verdad? Pero como hemos visto, no siempre es el de culminación. Marcos 5:39, Apethanen murió. La niña no murió, sino duerme. Es un ejemplo que podemos ver en justamente en este punto, perdonen. Am, y otro ejemplo es en Gálatas 3:13. Cristo compró o redimió, ¿no? De la maldición de la ley a nosotros. Reina Valera traduce como Cristo nos redimió, nos compró, ¿verdad? Este es un auristo de culminación. Concluyó. Cristo nos compró, nos redimió. Y aquí obviamente hago la explicación de ese texto y todo aquello, ¿no? Daniel Wallace ofrece además una ilustración bastante interesante que lo he querido poner acá.
Este cuadro, ¿no? Es justamente el cuadro que nos resume estos tres aspectos verbales del tiempo auristo. El ingresivo es este de acá, inicio de la acción. El constantivo, el todo de la acción, vale decir este. Y el de culminación, el final de la acción. Entonces, estos tres aspectos del verbo del tiempo auristo nos muestran que no es correcto interpretar el verbo auristo como una acción en el pasado de tipo puntual. ¿Sí? Entonces, eso es importante, hermanos. Ahora, hay más aspectos. Vamos a ver en el video que sigue los otros aspectos. Pero hasta aquí, este, este video que es importante de poner o de tomar en cuenta, ¿no?